Buenas noches, hola a todos. Como siempre, vamos a seguir con estos videotutorial de Mechanic. Ya en este momento sí ya sería como el último videotutorial de este componente. Ya sería, para mí sería como que ya lo que estarían preparados, ya tendrían todo lo esencial por saber de este componente, ya sea del Mechanic, con sus otros componentes que es el Animator y todo lo que lo compone. De acuerdo, en este video tutorial va a ser muy corto, no va a haber mucho tema que abarcar, tan solo va a haber un solo tema, que es el que nos queda ya para finalizar, que había dicho que se iba a comentar al final. Recuerden, este tema, como había dicho en el anterior video tutorial, es tan solo para la Pro de Unity, para la versión Pro de Unity. Así que pues si alguien ya tiene la Pro completamente legal, pues podemos trabajar correctamente, o pues a las personas que no y las tienen craqueada o la tenemos craqueada, también podemos trabajarlo. De acuerdo, ¿de qué se trata este tema? Este tema será sobre las curvas de animaciones. Bueno, no las curvas de animaciones, sino que prácticamente serían lo que es la curva de, digamos, la curva de una variable, que como se haría entender, les haría entender fácil lo que sería este componente. De acuerdo, ¿cómo vamos a trabajar estas curvas? Estas curvas se trabajan directamente en la animación, no se trabaja ni en el Animator, ni se trabaja en el Animation, se trabajan directamente desde la animación. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, nos vamos al Animator de nuestro personaje, y vamos a coger la animación de reposo. Nos señalamos a ella como siempre y listo. Tomamos lo que es el objeto que vamos a trabajar, lo que quiere decir el prefabricado que tiene nuestra animación de reposo. Como vemos, nada del otro mundo, pero más miso. Tenemos nuestro personaje y listo. ¿Dónde encontraremos lo que vamos a trabajar el día de hoy? Está a lo último de este componente, el Animations. Aquí lo vamos a encontrar, el Curvers, las curvas, y le damos a más. En el momento que le damos a más, él nos muestra una línea verde, que es lo que sería actualmente nuestra curva animación, que quiere decir que cuando la variable inicia, así por decirlo en este momento, comienza en 0, y pues cuando finaliza comienza en 0. Acá se pueden trabajar tan solamente todos los valores que se nos permitan en la animación. Eso quiere decir que es completamente igual a una curva de animación como es en el componente de animaciones de Unity, que es el Animation, como este. Es una curva completamente de animación. Eso quiere decir que pues tan solo vamos a manejar números, vamos a manejar tan solo números, ya sea entero o ya sea flotante, dependiendo como ustedes manejan la curva. En este momento, como vemos, es una curva, no es una línea recta, así que en esta vamos a manejar el flotante. De acuerdo, aquí como vemos los valores pasan de ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. En algún cierto momento aumenta porque no le hemos agregado valor. Así que vamos a hacer una pequeña prueba. De acuerdo, un momento. La prueba que vamos a hacer es cambiar la variable. Cambiar una variable que en sí no vamos a utilizar, tan solo vamos a cambiarla en diferentes estados, y así vamos a ver visible, o sea, vamos a hacerla visible en los parámetros, pero no la vamos a utilizar, ya que ustedes la pueden utilizar en cualquier momento, pero no la vamos a utilizar. Les mostraré cómo se puede utilizar, pero por qué no lo usaremos? Sería un ejemplo muy largo, así como para buscar, dar a entender cómo sería. Yo le indico la práctica, y ustedes ya, pues como siempre, van a hacer todos sus ejemplos, todas las prácticas de este video tutorial. De acuerdo, parte de técnica. Actualmente teórica, disculpen. Actualmente cuando creamos una curva,
ella queda con un nombre. ¿Cómo utilizamos esa curva? Este nombre que se le da acá en esta curva debe existir acá en los parámetros del animator tal cual. ¿Qué quiere decir tal cual? Si la primera letra comienza en mayúscula y la demás son minúsculas, en parámetros debe ser igual con el mismo nombre escrito de la misma manera. Si una letra es mayúscula, otra minúscula, otra mayúscula, otra minúscula, debe ser completamente igual, o si no Unity pues lo tomará como un parámetro normal y no un parámetro que representa una curva. Así que hay que tener mucho cuidado si vamos a utilizar un parámetro que pertenece a una curva y otro parámetro que no pertenece a una curva y tienen el mismo nombre. ¿Por qué motivo? Porque actualmente que en el momento que se ejecute la animación que tiene esta curva va a modificar esa variable. Aún así no deseamos que se modifique. Así que si van a tener dos animaciones, un ejemplo que se llame correr. Y en esta curva va a haber otra, cuando el personaje esté corriendo va a modificar una variable. Lo recomendado no es que le pongan el mismo nombre, que le pongan el nombre de lo que sea que haga esa curva. Ejemplo, que mientras tanto que va corriendo se vaya modificando, no sé, un ítem del personaje o se vaya agotando el personaje, y entonces qué quiere decir que cada vez que termine la animación descuente uno a cierta cosa. Pues así lo podemos trabajar directamente de la animación, pero no sería lo correcto, pero es como un ejemplo de lo que estoy dando. De acuerdo, entonces vamos a tener acá en curva, vamos a poner una variable. Pongámosle cualquier nombre. Yo en este momento voy a ponerle, digamos, hagámosle prueba curva. Muy original el nombre. Y vamos a utilizar lo que es, vamos a modificarla, vamos a dar un valor ya sea de 0 a 1, o hagamos una curva que vaya desde 0, suba un número y baje a otro número. Así que de acuerdo, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a abrir la curva y vamos a agregarle los que son los valores. Acá en uno agregamos una key, un 40 key. Recuerden que es como está creando una animación, así quiere decir que esta es la línea de tiempo y cada punto se puede llamar una key. Y vamos a subirlo una coordenada, miren, 5, de acuerdo. Y vamos a modificar estos parámetros. ¿Qué quiere decir? Actualmente tenemos que darle un valor a cada instancia, a cada key, para que ella sepa cuál es el valor inicial y cuál sería el valor final. Entonces, si tenemos acá en 0, aquí vemos que el inicio es 0. Al estar en la mitad vamos a indicarle que es 10. Vamos a indicarle que es 10 estando acá. Y al finalizar que el valor es 0. Como vemos, un momento, como vemos, a la hora de iniciar la variable es 0. A la hora de estar a la mitad pues es un 10. Pues aquí actualmente me está dando un error, pero de pronto es porque no le hemos dado a aplicar. Y a la hora de finalizar pues da 0. Le damos OK, vamos a aplicar, se nos aplica la curva. Listo, como vemos se nos aplicó la curva con los valores que hemos dado. Y démosle play y veremos que cómo se modifica la curva. Ven los valores cómo se modifican. Pasó a llegar de 0 a ya ser 10. Y lo mismo puede ser a un valor negativo. O sea, hagamos un ejemplo de pasarlo de un valor positivo, de pasarlo de 0, subirlo a un valor positivo y después bajarlo a un valor negativo. De acuerdo, veamos si podemos maximizar más. No, bueno, tenemos que maximizarlo de esta manera. Como ven acá, pues vemos diferentes tipos de curvas que Unity nos da. Pues ya son como que nosotros deseamos modificar una curva y pues ya tenemos una curva predeterminada. De acuerdo, un momento. Tenemos una curva predeterminada. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como había dicho, tenemos 0. Alargamos más.
que no nos pasemos del valor positivo de cero, ya que recuerden que este es como un plano de XY. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a modificar que este momento de instancia es 0, 5, pasemos este número que está en 1, pasémoslo a 2, bueno, un momento, por fin. El problema de esta pequeña línea es que no se pueden dar un valor exacto, toca es completamente con el mouse, lo cual no es tan bonito que digamos. De acuerdo, dejémoslo ahí. Y vamos a agregar, ejemplo, tenemos acá en 0.5 un valor, agregamos en 1 otro valor, de acuerdo, un momento, no, agreguemos, si agreguemos en 1 otro valor, que quiere decir, acá agregamos otra key, y esa key la bajamos a un valor negativo, a un valor negativo, 0,1 no, necesitamos que sea, necesitamos que esté en X en 1 y el 0.5 exacto en Y. Y ahora tenemos que volverla a subir, o si deseamos que esté así, pero la gracia es que esté de 0 pasa a 10, de 10 pasa a menos 10 y de menos 10 pues pasa a 0. Veamos, debería ser de una manera estar, bueno, sí, porque tenemos 0, 10, menos 10 y pasa a 0. Si deseamos que pase otra vez a 10 y vuelva a bajar, pues tenemos que agregar acá un valor, otra key, y la subimos acá. Y listo. Eso sería como que lo más correcto. Como ven, es como una curva animación de Unity, así que podemos modificar la curva para que los valores sean un poquito más manejables de lo que deseamos. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que en este momento pase de flotante, o sea, un valor flotante desde acá, de esta línea, y acá pase a ser un valor entero, acá vuelve a ser un valor flotante y aquí vuelve a ser un valor entero, para que veamos que pues podemos trabajar de esa manera nuestra línea, nuestra curva de la variable. Entonces, tenemos acá, pulsamos en este punto y que veamos que si le decimos que de la derecha del target pues sea free, quiere decir digamos un flotante, que es una lineal, o sea una constante. Constante sería que el número no cambia hasta que llegue a esa línea de tiempo, o vamos a decir que sea free, y vamos a decir de acá de la derecha, le decimos que pues desde acá de la derecha, porque digamos desde este punto, digamos este punto es el target, quiere decir desde el target a la izquierda que los valores sean free, desde el target a la derecha que los valores sean esto, o del boot, que quiere decir es desde el target a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. De acuerdo, lo que vamos a hacer en este momento sería que sea lineal. Demos acá al mismo tiempo. Desde el target a la izquierda que sea lineal, creamos una línea. Porque si vemos, si le decimos desde el target a la izquierda sea free, pues yo puedo modificar esto, como ven. Al inicio va a ser lineal desde este target, pero este target va a tener la libertad de modificar su izquierda, como lo vemos acá. Pero no deseamos así, deseamos que del target a la izquierda sea completamente lineal. Eso quiere decir que le indicamos que este target, digamos, de este target a la derecha sea free, desde este target a la izquierda sea free. Eso quiere decir que podemos modificar los valores a nuestro gusto. O sea, modificando esta flecha, podemos modificar esta línea, podemos modificar los valores, la curva a nuestro gusto, como vemos, de esta manera. Ahora indicamos que de acá
a la derecha pues sea free, de acá a la izquierda pues sea free, y digamos de acá a la izquierda sea free, de acá a la derecha pues también sea free, pero vamos a modificarla de una manera diferente. Así que veamos, modificamos esto, como vemos podemos hacer que suba y baje, modificamos esto y modificamos esto un poco de esta manera. Como vemos, nos da la libertad de modificar la curva desde las dos direcciones, porque si yo le doy a esta, de acá a la izquierda sea lineal, pues no crea el final, crea como algo lineal. Le decimos que acá a la izquierda sea constante, ven, valor es completamente constante. O sea, cuando es constante quiere decir que el valor se mantiene igual hasta llegar al siguiente punto. ¿Cómo quiere decir? Mientras tanto que va acá es 10, mientras tanto que sigue estando acá es 10, mientras tanto que sigue estando acá es 10, pero cuando llega ya a este punto es 0, eso quiere decir que es constante. Pero cuando es lineal pues quiere decir que va desde valores desde 1 a 10, pero en valores enteros, no en valores flotantes. Pero recuerda, vamos de free y free. Nos quedan los valores lineales. Ahora lo que vamos a hacer es modificarlo, y a usted también lo modificamos un poco como para crear una pequeña curva. Volvamos a dar ejemplo. A comenzar, tenemos free del target a la derecha, free del target a la izquierda, free entero, lineal de target a la derecha, lineal desde el target a la izquierda, free desde el target a la derecha, free desde el target a la izquierda, free desde el target a la derecha pero modificado, y ya se podemos ver. Y también tenemos pues el loot, el ping-pong, el clan, como si fuera una animación, pero pues eso no lo vamos a trabajar. Listo, cerramos y vamos a aplicar. Vemos acá tenemos nuestra pequeña curva. Vemos que acá tenemos nuestra curva y le damos play y vemos los valores como van. Vemos los valores. De acuerdo, veamos. Lo vamos a abrir y listo. O sea, ya tenemos una curva animación. Ahora que tenemos que hacer, crear los parámetros. El parámetro con el mismo nombre, y pues le decimos que también sea flotante para hacernos claro de que hay ciertas partes del parámetro que son flotantes. Y listo, ahí ya tenemos pues nuestra curva. A la hora que le damos play, ella se va a bloquear, se va a poner en negro. Ella se quedaría en negro, indicando pues que actualmente está trabajándose desde una curva. Vamos. Y ven que actualmente aquí los parámetros de la variable quedan completamente en negro, y acá los parámetros de la variable están en transparente, normal, en gris sería, bueno, en blanco, disculpe. Y veamos. Veamos, tenemos la curva. Ejecutemos nuestro pequeño juego. Miren, la variable se está modificando, está pasando de un valor y está subiendo a otro valor, y vuelve a retomar los valores. Los valores se comienzan es cuando la animación se ejecuta la primera vez. ¿Por qué? Porque actualmente no se le está dando que sea un ping-pong, o no se le está dando que sea un loop, ni nada por el estilo. Quiere decir que se ejecuta una única vez cuando entra la animación. ¿Qué pasa? Salgo de la animación, vuelvo a entrar, ahí se vuelve a ejecutar la curva de la variable. Se vuelve a ejecutar la curva. Entonces, ¿qué pasa si la cambiamos? ¿Qué pasa si la cambiamos y le indicamos que desde acá pues sea un loop? Como vemos, desde ahí es un loop, pero también si le damos que desde este punto también sea un loop,
y quiere decir que va a estar constantemente entrando a esta variable. Pero mientras, claro está, mientras tanto que esté en ese estado. Y no va a pasar como como estaba ahorita, que estaba en clan, que quiere decir que se ejecutaba esa curva cada vez que entraba por primera vez a la variable. De acuerdo, veamos, entramos. Interesante. Hacemos un pequeño ping pong. Veamos qué pasa con el ping pong. Puede ser que aparentar las curvas acá no. Aparentar el Unity no está generando que se repitan las curvas como si fuera una animación normal, tan solo se está ejecutando una sola vez. Pero probemos un ping pong. Listo, tenemos el ping pong, sí. Le vamos a aplicar, le damos play, se genera la curva, y no, aparentar el Unity no lo toma como animación, que aparecer lo deja tan solo como si fuera una animación, pero no la está ejecutando. Damos un look, marquemos el look y acá marquemos un ping pong, a ver qué pasa. Démosle play otra vez, usamos nuestro personaje. Veamos, listo, no, aparentar no se está ejecutando de la manera que se debería hacer, ya que pues si vamos aquí a la parte de la animation, él no da los mismos parámetros. Vamos, creemos una pequeña animación, como si fuéramos a crear una animación para explicarle. Animation, y veamos acá component, le decimos que sí, que agregamos el componente animation y pues le dejamos el mismo nombre. No hagan esto, claro está, no hagan esto, es tan solo para explicar lo que le estaba indicando. De acuerdo, entonces hagamos una pequeña prueba indicando que tenemos estas variables. Ya extraemos esto hasta el 1 y modificamos la valor, digamos, modificamos el valor x a 5 y listo. Ya tenemos esta variable, modificámosla a un valor muchísimo más alto para que sea visible. No nos importa si se modifica ya que es una pequeña prueba. Como vemos, si le damos play, vemos el personaje, cómo sube, cómo baja, cómo sube, cómo baja. De acuerdo. Eso quiere decir que actualmente se está ejecutando como un clan, pero si ahora le decimos que sea un loop, pues vamos a ver que va a pasar lo mismo. ¿Por qué motivo? Porque no creamos la animación con un loopeado. Pero si le hacemos un pequeño ping pong, ella va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, pero va a subir y va a bajar una velocidad muy alta, porque así lo tenemos en este momento. Pero veamos, alejémoslo un poco para que se genere se pueda ver bien. Sube, grabar, damos play. Raro. Ok, ya tenemos nuestra animación creada, nuestro pequeño ejemplo. Ya lo guardé como un ping pong y deshabilitamos aquí el animator y dejamos acá de play y él debería ejecutarse lo que es el loop. Vemos, sube y bajan. ¿Ven? Actualmente eso es lo que sería, pues, lo que sería un ping pong, y así se debería estar ejecutando lo que es nuestra curva de animación, lo que es actualmente en este momento, pero no se está ejecutando de esa manera. Pues me hace entender que
En este momento me haría entender que Unity pues esto lo tiene tan solo por el hecho de que todas las curvas que uno crea o que uno programa siempre los primeros key, el key principal y el key final que uno siempre pone como variable de curva, siempre se inmediatamente se le agregan estos dos variables. Bueno, estos no serían variables, serían estos dos estados, a la principal y a la final. Pero recuerdo, de todas maneras lo que nos importa es entender lo que era la curva, cómo vemos cómo se modifica la curva. Entonces, ¿qué pasa en el momento que deseamos utilizar esa curva? Listo, aplicar. En el momento que deseamos utilizar esa curva, pues tenemos que llamarla como si fuera un parámetro. Siempre le estamos haciendo set a las variables. Que estamos indicando que vamos a introducir eh, un valor a un parámetro del animator. En este momento lo único que vamos a hacer es un get. Quiere decir es que vamos a leer el valor de una variable de un parámetro. ¿Para qué nos sirve eso? Pues deseamos modificar algún valor del personaje, digamos que el character controller o el collider se vuelva más pequeño para que el collider o el character controller no colisione contra un muro a la hora que lo salta y bueno, y crear un efecto un poco más realista. Y para eso sería, para que eso se vaya modificando de esa manera o deseemos modificar algo del player de una cierta manera que se va ejecutando la animación. En este momento tan solo lo que voy a hacer es un debug. Voy a imprimir la variable, no voy a hacer más nada, pues para que vayamos viendo en consola cómo se va viendo los valores. Así que vemos un debug, que sería el debug.log, y hacemos es, llamamos al animator player .get float, quiere decir que vamos a llamar vamos a leer una flotante y nos indican que tenemos que darle el valor, el nombre de ese parámetro. Así que indicamos de float y creo que era prueba curva y listo, punto y coma. Nos falta cerrar el debut, prueba curva, pero de todas maneras verifiquemos. Sí, nos faltaba algo, prueba curva, guardamos, vemos ahí algún error, no hay ningún error, usamos nuestro personaje y le damos play. En el momento ven que se está modificando la variable, lo que es en el parámetro, y al mismo tiempo se está modificando, imprimiendo ese mismo valor en el debut. Vemos aquí nos imprimió todo el debut. Fueron 374 impresiones mientras tanto que se ejecutaba la animación. Y como vemos, pasó de estar desde 0, pasó un valor flotante a estar 10. Aquí viene negativo, aquí vienen los negativos. Vienen los positivos, los negativos. Volvió a subir, volvió a bajar y listo, llegamos al valor menos 4 porque pues no le podemos dar un valor, como lo había indicado, un valor muy exacto. Tratemos de darle un valor exacto a la variable. Veamos ready, que es el personaje, para que no nos imprime menos 4, sino que nos imprima lo que deseamos, que es 0. Así que veamos. Si tenemos que iniciar el primer valor, es 0, el siguiente valor, ven, acá nos están indicando un pequeño problema que pues que no nos está dejando agregar una key acá. Raro, no nos está permitiendo agregar una key. 0, 10, 0 y notan lo raro.
Según acá, pues todo está bien, pero según el inspector de Unity todo está mal. De acuerdo, tratemos de solucionar esto. Raro, modificó esto también acá. Interesante. Bien, se agregó otra curva. Se agregó otra curva acá. Eliminemos esta. Vamos a aplicar. Tal vez el error que me está dando. Primera vez que me sale ese error, la verdad me disculpan, no sabría. Pues que vean, no, inmediatamente me lo bloquea a la hora de llegar el Ultimate Frames. Eh, Rarísimo. Tratemos de cuadrarlo manualmente. Valor 0. Es que el problema no me lo deja enfocar tampoco. Bueno, eso no sería como el ejemplo, estaría alargando mucho el video tutorial. Ya entendimos lo que sería el trabajo de la curva, cómo llamaríamos esta curva. Recuerden, esta curva tan solo podemos hacerle un get. No traten de hacerle un set porque si no estaríamos chocando la curva, estaríamos chocando la variable o sería hacer un set inútil porque esa variable no se puede utilizar de esa manera. Se puede tan solo utilizar un get. Así que pues bueno, esto sería ya como lo finalizando lo más esencial del animator, de mechanic, disculpen. Ya aquí para adelante pues serían ya más ejemplos prácticos, estaríamos trabajando un poco más ejemplo práctico. Estoy pensando en ver si hago lo que es un controlador, pero primero pues tengo que terminar el controlador. Así que pues bueno, los dejo que tengan un buen día, que sigan practicando los tutoriales y así sigan aprendiendo un poco más. Que tengan buen día y hasta luego.